Eres el arquitecto de tu propio destino, dicen muchos. Pero ¿qué si nuestra historia depende de las decisiones que tomemos de la mano de Dios? En esta nueva serie estaremos leyendo juntos el libro El camino que ella escogió, un enfoque diferente a la vida que podemos construir en los planes de Dios. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro libro El camino que ella escogió. Estamos a punto de comenzar el tercer capítulo y vamos a manejar la misma dinámica que el anterior. Es un capítulo un poquito extenso, por lo cual leeremos la primera parte en este video y en el siguiente estaremos concluyéndolo. Así que sin más, empecemos. Espero que sea de mucha bendición y que Dios nos ayude a entender algún mensaje aplicable a nuestras vidas. Es un libro cristiano muy bueno, es un libro que marcó los días de mi adolescencia, como les comentaba en el video anterior, así que espero que sea de mucha bendición a sus vidas. ¡Comenzamos! Se llama El Hijo Mayor, capítulo 3. A las 9:10 de la mañana del domingo, la familia Yoder llegó a la iglesia menonita del Valle de Germantown. Entraron en silencio y tomaron asientos. Los niños, con sus padres, esperaron en quietud y reverencia el inicio del culto a las 9:30. Sara y Laura tomaron sus lugares acostumbrados entre las señoritas en la tercera banca. La madre, con Luisa y Ruth, caminó a la banca de enfrente. Santiago y David se sentaron uno a cada lado de su padre. Varias otras familias iban entrando. Pronto había media docena de muchachas en la banca con Sara y Laura Yoder. La puerta de atrás se abría constantemente mientras la gente del Valle de Germantown se congregaba para adorar. Sara apenas podía evitar mirar atrás para ver quién entraba. Pensaba en la familia de Rubén Bender. Eran casi las 9:30 y estaba segura de que todavía no había llegado, a menos de que ya estuvieran sentados atrás en la tercera banca. Pero estaba segura de que no habían llegado, porque cada vez que la puerta se abría, los pasos eran conocidos. Sara deseaba que los Bender se apuraran. Raras veces alguien llegaba tarde al culto sin tener una muy buena razón. Sara se halló buscando excusas para la nueva familia. Se acababan de mudar y apenas habían acomodado. Estaban en una finca grande y llevaría algo de tiempo organizar todo apropiadamente. El corista comenzó a cantar el primer himno y la congregación se le unió. Los primeros 2 himnos se cantaron. Los miembros de siempre eran los únicos que estaban presentes. Seguramente algo ha de andar mal, de eso Sara estaba convencida. En el hogar de los Yoder, faltan a un culto o aún llegar tarde era tan fuera de lo normal como olvidar una comida. Era algo que no sucedía con ellos. A las 10:45 se abrió otra vez la puerta. Había mucho ruido, susurros y movimientos en la parte de atrás del edificio. Cuando el superintendente comenzaba a leer la escritura que introdujo la lección de la escuela dominical, Rubén Bender caminó hacia el frente y tomó asiento a la par del padre y sus hijos. 2 de las muchachas Bender se dirigieron a la banca donde las muchachas del Valle de Germantown estaban sentadas. Varias le sonrieron e hicieron lugar para ellas. Las desconocidas eran varios años menores que el resto de las muchachas en la banca, y su conducta pronto demostró que debieron haberse sentado con su madre. Hermano Mast dio un mensaje muy inspirador. Sara notó que Rubén Bender cabeceaba varias veces. No era la primera vez que había visto a algún hermano dormirse en la iglesia, pero nunca como esta vez. Como a la mitad del sermón, su barbilla descansaba en su pecho. Varias veces pensó que le oía roncar. Sara trató de no mirarle. Su pobre esposa debía de estar muy avergonzada. Sara lo disculpó, diciéndose que el señor Bender debía de estar muy cansado, pero no se podía imaginar a su padre sentado en esa posición en un culto en la iglesia, no importaba cuán cansado estuviera.
Había otros miembros fieles que miraban a la familia Bender esa mañana. Algunos se preguntaban, ¿qué tan espirituales son estas gentes? ¿Qué contribución harán a la iglesia del Valle de Germantown? ¿Realmente se interesan en la edificación de la iglesia? Había un disturbio inusual en la parte de atrás de la iglesia. Varios padres voltearon de manera desaprobadora para ver si posiblemente alguno de sus hijos estaba involucrado. Pero ni el señor ni la señora Bender parecían notar que eran sus hijos los que se estaban moviendo, susurrando y hasta escribiendo en los signarios. Sara también oyó el disturbio, pero aunque era muy molesto, no miró hacia atrás. En vez de eso, inclinó su cabeza y oró que hubiera algún corazón abierto para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces hizo un sincero intento de pensar en el mensaje. Después de la despedida, hubo calurosos apretones de manos y saludos amigables. Todos querían conocer a la nueva familia. Fueron bien recibidos en la vecindad y en la iglesia, como todos pensaron que seguramente los Bender querrían ser parte de la iglesia y que pronto solicitarían ingreso a ella. Por supuesto que sus jóvenes se mezclarían con los jóvenes de Germantown y más tarde en la vida se casarían con alguien del grupo con quien llegaría a formar parte. Puesto que esto se esperaba, algunos padres inmediatamente sintieron una profunda preocupación por las obvias necesidades espirituales de la familia Bender, pero otros que eran descuidados no notaron inmediatamente el peligro. ¿Dónde eran miembros antes de llegar acá? La amable hermana Mast preguntó sin intenciones de causar vergüenza. Bueno, por unos años no hemos sido miembros en ninguna parte, titubeó la señora Bender. Desde que nos mudamos al oeste, no hemos hallado alguna iglesia con la que estemos satisfechos. Esperamos establecernos ahora y unirnos a la iglesia. Me doy cuenta de que ya es tiempo de que establezcamos a nuestros hijos en una iglesia. ¿Irán con nosotros para el almuerzo? María Yoder invitó cordialmente, al saludar a la señora Bender. Somos bastantes. La señora Bender se excusó. Eso no es problema, le aseguró María. A mí me gustan las familias grandes. Queremos familiarizarnos con ustedes. ¿Ya se acomodaron bien? Pienso que sí, dijo la señora Bender con una sonrisa. Si consideramos que acabamos de llegar. Las cosas todavía están un poco desordenadas y algunas cosas no están en un lugar apropiado. Ya nos hemos mudado varias veces. Ahora espero que nos establezcamos un buen rato. Añadió las últimas palabras con un pequeño indicio de fatiga. Pienso que me gustará mucho aquí en este pequeño valle tranquilo. Esperamos que sí, le contestó María calurosamente. Su sonrisa era sincera y reconfortante. Los Bender y los Yoder disfrutaron un buen almuerzo de puré de papas, carne asada y salsa. Platicaron un largo rato alrededor de la mesa mientras disfrutaban el primer plato. Entonces se sirvió el postre, un pastel de manzana con crema. Aún el apetito voraz de todos los Bender no pudo acabarse el suministro generoso de la buena comida de la señora Yoder. ¿Quién horneó los deliciosos pasteles de manzana?, preguntó Jacob al tomar su tercera porción. Creo que Sara los hizo esta vez, contestó el padre cuando Sara modestamente permaneció callada. Pero los que hace María son tan ricos como estos. Si no estoy y no miro quién hace la horneada, nunca sé de seguro si lo hizo mi esposa o las muchachas. Cualquier muchacha que puede hornear un pastel como este está lista para empezar un hogar, diría yo. Jacob dejó salir un silbido de satisfacción, mientras con el tenedor tomaba otro bocado grande de pastel. Sara se sonrojó. Jacob la miraba directamente, aparentemente disfrutando el color que se notaba en su cara. Hay muchas más responsabilidades en un hogar que tan solo hornear buenos pasteles de manzana, le dijo el padre sobriamente. El resto de la tarde, el padre trató de llevar la conversación a las cosas espirituales, pero de tales temas el señor Bender no tenía nada que ofrecer.
Sin embargo, cuando los temas tocaban la agricultura, la pesca o los recuerdos de los días escolares, entonces era muy platicador. Decía algunas cosas de las cuales Sara estaba segura que su padre no aprobaba. «Los esperamos en nuestra casa», invitó Rubén mientras se iban como a las 4 de la tarde. «Sí, queremos visitarlos», le contestó el padre. «Deje que sus hijos vayan a nuestra casa y pasen algunas tardes allá», el señor Bender rogó. «Pienso que harán bien a nuestros hijos de estar con ustedes». El padre sonrió. «Sus hijos son bienvenidos también en nuestra casa cuando puedan. Normalmente no dejamos muy seguido que nuestros hijos pasen tiempo fuera. Nos gusta más pasar tardes juntos como una familia». «Bueno, somos vecinos y espero que deje que vayan muchas veces a nuestra casa», le dijo Rubén. «Nuestros jóvenes vinieron de una comunidad mucho más grande que esta, donde había mucha actividad. Había muchas reuniones sociales para mantenernos ocupados. Creo que extrañarán mucho sus antiguas actividades si no les damos aquí algunas más. Nuestros jóvenes disfrutan ir con nosotros a visitar a los mayores y ayudar donde hay necesidades en la iglesia. De vez en cuando ponemos a los jóvenes a cantar o a hacer otra actividad social», le informó amablemente el padre a Rubén Bender. Finalmente los Bender se fueron a su casa. Los más pequeños y sus padres se subieron a un carruaje tirado por caballos y los más grandes se fueron caminando. «Niños», el padre dijo muy sobriamente después de que sus huéspedes se habían ido, «no deseo hablar de manera poco amable de nuestros nuevos vecinos, tampoco juzgarlos demasiado rápido, pero temo que no son los mejores compañeros para ustedes. Me sentí triste al oír al señor Bender hablar tan livianamente de su mala conducta en la escuela. Debió haber tenido vergüenza de aún hablar de las cosas en las que se jactó de haber hecho. Espero que sus hijos no tomen su ejemplo en nuestra escuela». La madre asintió con la cabeza. Expresó también su decepción en cuanto a las actitudes del señor Bender. «Niños, tienen que ser amables con ellos donde quiera que los encuentren y no hablar de ellos irrespetuosamente, y queremos que los acepten en sus juegos. Pero tengan cuidado si su hablar y su conducta no son buenos. Asegúrense de hacer lo que saben que es correcto». «Tal vez los niños no serán como lo que fue su padre en la escuela», contribuyó Sara quietamente. Estaba dispuesta a creer lo mejor de los Bender hasta que ellos mismos se mostraran indignos de esa confianza. «Tal vez verán las inconsecuencias en sus padres y querrán hacerlo mejor. ¿No piensan que tal vez funciona de ese modo?» Sara dirigió su mirada a su padre, esperando que él no adivinara la verdadera razón por la que defendía a la familia. «Sí, Sara, eso podría ser el caso. Esperemos que esa sea la manera con los niños Bender, pero muchas veces no es así». El padre se detuvo un poco a pensar antes de continuar. «Esos niños parecen buenos en muchas maneras. Son respetuosos, pero han sido criados en un ambiente diferente al de ustedes y tienen muchos hábitos que no podemos aprobar. Esperemos que aprendan a apreciar el ambiente más seguro que nuestra iglesia ha intentado desarrollar para nuestros jóvenes. Ciertamente, espero que tengan la nutrición y cuidado aquí que necesitan para crecer espiritualmente y convertirse en unos jóvenes alegres. Recuerden, ellos no pertenecen a ninguna iglesia. Pensamos que los padres lo eran por la forma en que aparecen, pero eso ya tiene años. Que yo sepa, ninguno de los niños ha empezado la vida cristiana. No quiero ver a ninguno de ustedes evitarlos o rechazarlos, o en alguna manera hacerlos pensar que se sienten demasiado buenos para estar con ellos. A la vez, no quiero que lleguen a ser amigos íntimos para que no adquieran ninguno de sus hábitos indeseables, su relajación en conducta o su falta de reserva». La madre asintió con la cabeza a lo que su esposo decía. «La Biblia dice», agregó, «que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». Ese versículo quiere decir que llegamos a ser como la gente con que nos asociamos, continuó el padre.
Su mamá y yo queremos que escojan cuidadosamente sus amigos íntimos, puesto que esos escogimientos afectarán su vida completa y hasta su destino eterno. Trataremos de ayudarles a tomar estas decisiones muy importantes. Antes de esto, el padre a menudo les había recordado a los niños su necesidad de poner mucho cuidado en sus amistades íntimas. Su preocupación no era nueva para ellos, pero esta vez era con respecto a sus nuevos vecinos cercanos. Eso hizo que la amonestación fuera mucho más necesaria y seria. Los Yoder estaban quietos y sobrios mientras se preparaban para el culto esa tarde. Sarah pensaba en los Bender. Tenía, por razones que solo ella sabía, un lugar en su corazón para ellos. Se compadecía de cualquier niño que no tenía la oportunidad de crecer en un buen hogar cristiano. Apreciaba a sus padres y todas las enseñanzas que le habían dado a ella y a sus hermanos y hermanas. Pero la familia Bender aparentemente no ha tenido la oportunidad de crecer en un buen hogar cristiano como el de nosotros, razonó. Necesitan ayuda, sí, pero no los podemos juzgar y decir que no pueden hacer el bien solo por causa de sus padres. Sarah sintió una punzada de culpa. Sintió que casi estaba invalidando la preocupación de su padre por decidir defender a los Bender. Ellos son menonitas, siguió razonando. Es una desgracia que en los años pasados no haya habido una iglesia firme con la que se hubieran sentido a gusto. De algún modo, Sarah se sentía segura de que las cosas pronto serían diferentes ahora que los Bender estaban en una comunidad menonita estable. Todos los niños parecían ansiosos de tener el compañerismo de los jóvenes cristianos. Sarah continuó razonando consigo misma mientras se preparaba para el culto. Quizás cuando lleguemos a conocerlos mejor, veremos más espiritualidad en ellos de lo que pensamos ahora. No estamos acostumbrados a sus maneras, tal vez no los entendemos. Sarah esperó que esto fuera verdad. Se sentía segura de poder ver en los ojos del joven Bender una mirada de sinceridad. Estaba segura de que detrás de ese semblante sonriente estaba escondido un deseo honesto para lo que era correcto y bueno. Sarah pasó el resto de la tarde pensando. Jacob había parecido tan caballeroso y amable, había ayudado amablemente a su madre a ponerse el suéter y se ofreció para llevar la Biblia y cartera de su hermana. Había ofrecido su silla mecedora a su padre cuando éste entró en su cuarto y se fue a sentar con los muchachos Yoder a la banca de madera. Su voz era tan profunda y suave. Sarah continuó aferrándose a lo que consideraba las finas cualidades de Jacob, apenas dándose cuenta de que su enamoramiento de él estaba afectando sus actitudes. Pensaba en las muchachas. Ellas también habían sido muy educadas y serviciales. Habían ofrecido lavar los platos sin que se les pidiera hacerlo. Su comportamiento era diferente del alboroto estrepitoso que los Yoder habían oído esa primera noche en el hogar Bender. Entonces, acababan de llegar de un largo y difícil viaje, pensó, queriendo excusarlos. Por otra parte, tal vez... luchó para ser realista. Tal vez hoy solo trataban de dar una buena impresión. Los pensamientos de Sarah le turbaban mientras una batalla de lealtades se libraba dentro de ella. Podía oír la advertencia clara de su padre, pero no quería pensar mal de los Bender, especialmente del muchacho educado y guapo de su edad. Pero debes hacer caso a la advertencia de tu padre. La voz de su conciencia le presionaba, entremetiéndose en sus pensamientos de defensa y de buena voluntad para los nuevos vecinos. ¿Cómo debía sentirse? Sarah misma podía sentir una falta definitiva de espiritualidad en el hogar Bender. Eso no era difícil de ver, pero hoy todos parecían tan buenos, corteses y amigables. Solo es que no han recibido una buena enseñanza espiritual. Ese es el problema. Un silbido agudo rompió el silencio vespertino, interrumpiendo sus pensamientos turbados. Santiago se dirigió a la puerta de enfrente. ¡Hola! ¡Pasa adelante! No, gracias.
le contestó Jacob Bender. Pensamos que tú y tal vez algunas de tus hermanas les gustaría caminar a la iglesia con nosotros. Los 4 niños mayores de los Bender esperaban afuera. Rápidamente Sara se peinó y se acomodó bien el velo sobre su cabeza. Se dirigía apresuradamente a la sala cuando oyó a su padre. No, hijo, no quiero que ninguno de ustedes camine. Tal vez en otra ocasión. Ya se hizo tarde. No podrán estar allá a tiempo. Pues ya casi es tiempo de irnos en el carruaje. Si los Bender querían caminar, debieron haber empezado más temprano. Santiago se volvió y se dirigió al porche. No, Jacob, pienso que ninguno de nosotros caminará esta tarde. Papá ya tiene el carruaje enganchado y está casi listo para salir. Ya es muy tarde para caminar, tal vez la próxima vez. Cuando Santiago entraba por la puerta, su padre llamó desde el corredor. ¡Vengan, muchachas! ¡Es tiempo de salir! Mamá y Ruth ya están subiendo al carruaje. Sara, Laura y Luisa siguieron al padre y a Santiago al carruaje. Las 3 muchachas se subieron al asiento de atrás. Ruth se sentó enfrente en medio de su padre y su madre. Santiago y David se sentaron sobre el piso con sus pies sobre la grada. El padre les chascó a los caballos y comenzaron a caminar hacia la iglesia menonita del valle de Germantown. Perfecto. Con estas palabras terminamos la primera parte de nuestro tercer capítulo. Como les comenté anteriormente, vamos a dividir esta sección en 2 partes para que no se haga tan pesada de escuchar. Así que les agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar dispuestos a escuchar un libro cristiano que va a ser de mucha edificación a nuestras vidas. Aunque yo ya lo leí, cada palabra está haciéndome memoria de los buenos principios que aprendí con este libro. Así que muchas gracias por su atención y por su interés. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente parte del capítulo. ¡Hasta luego!